que ya vienen a la parte de la tecnología, y les quiero presentar a nuestro profesor el día de hoy, que es del elenco de los profesores AAA de Mecánica en Acción, don Carlos Serrano, para que nos diga el tema que hoy va a desarrollar. Carlitos. Sí, bueno, buenas noches. ¿Cómo les va, muchachos, a todos y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy? Hoy con un tema bastante interesante, bastante innovador. Esperemos que a todos les guste el tema, ¿verdad? Y que aprendamos de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, y tal vez mientras Carlos nos da la introducción, invitarlos para los que estén ahí conectados. Aquí tenemos para que recordarles que visiten nuestro canal de YouTube, darle suscribirse al canal, tocar la campanilla, que hay una campanita que hay que tocarla para que ya queden suscritos como miembros. Seguirnos por el Facebook también, darle me gusta, ojalá para que igual estén al tanto siempre de lo nuevo que vamos, como este tipo de charlas, cuando estamos en vivo. Entonces, si usted le gusta a la página, igual le va a llegar la notificación cuando estamos ya en la transmisión en vivo. Y nuestra página de mecanicaenacción.com, ojalá también registrarse para recibir los boletines electrónicos. Sí, Carlos, ¿cuál es tal vez como en breve una reseña de introducción? Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema de hidrógeno, ¿verdad? Todo lo que es la aplicación del hidrógeno, que es un vector energético bastante poderoso. Se ha venido implementando mucho en lo que es el área automotriz, ¿verdad? Más que todo en países europeos, pero ya se están viniendo hacia lo que es el continente americano, donde la explotación de este tipo de combustibles, como lo es el hidrógeno, ¿verdad? Viene a darnos una luz para hacer las cosas bien en relación a lo que es el tema de descarbonización, en vista de que el único resultado del hidrógeno va a ser agua. Y bueno, ya vamos a empezar a ver bueno, señores, los que están conectados, igual, bienvenidos. Espero que sea una charla de interés para todos ustedes, que aprendamos, obviamente. Saludos a todos los países que están conectados acá con nosotros. De verdad, Mecánica en Acción siempre se preocupa por, primero que todo, estar innovando estos temas. El tema del hidrógeno es un tema que viene que sale a la luz pública desde hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que, como todo, cuando son tecnologías emergentes, pues llevan su tiempo para verse bien posicionadas en el mercado, pero ya el tema del hidrógeno, todo lo que son las aplicaciones del hidrógeno, van a venir a implementarse desde ya en lo que es la industria, tanto en lo que es la parte de consumo como en la parte de transporte. Ok, al empezar a hablar del hidrógeno, uno de los puntos más importantes tenemos que saber qué es, ¿verdad? Primero que todo, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, ¿verdad? Tenemos que tiene un electrón, precisamente ese que anda ahí dando vueltas alrededor de ese núcleo. Ok, vamos a ver. ¿Qué es el hidrógeno? Eso es lo primero que vamos a ver. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Ese es el elemento químico más ligero que existe. Su átomo está formado por un protón y un electrón, ¿ya? Entonces, tenemos un balance ahí bastante importante. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso y es insípido, incoloro e inodoro. Ok. Ya con esta información que tenemos nosotros acá, que el hidrógeno es el elemento químico más ligero que existe, vamos a empezar a ver detalles en relación a lo que es el almacenamiento del hidrógeno, por temas de que él se disipa, precisamente por el tema de que es tan ligero. ¿Cómo se produce el hidrógeno? ¿De qué forma podemos producir el hidrógeno?
El hidrógeno como tal lo vamos a tener en prácticamente, es uno de los elementos que existen, de los elementos más abundantes que tenemos en la Tierra. El asunto es que para lograr obtener el hidrógeno necesitamos hacer procesos electroquímicos o químicos, dependiendo del proceso que se vaya a realizar para extraer el hidrógeno de cualquier tipo de elemento. Regularmente, más que todo, cuando hablamos de la parte automotriz o lo que es también la producción de hidrógeno, se va a venir a dar por medio de sistemas como electrólisis, ¿verdad? Que ya vamos a empezar a ver. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Existen distintos métodos de producción de hidrógeno. Se puede producir a partir de distintas materias primas, distintas fuentes de energía y por distintos procedimientos que ya vamos a ir a verlos. Cuando hablamos de materias primas o distintas fuentes de energía, estamos hablando de que, precisamente como lo veníamos diciendo, podemos tener hidrógeno, qué sé yo, en los carbonos, y podemos, por ejemplo, el agua, que es uno de los elementos donde es fácil sacar el hidrógeno, donde vamos a tener dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno del agua por ser H2, precisamente eso es el H2O, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Al hacer esta separación de la molécula del agua vamos a tener los dos átomos de hidrógeno. Eso es como ejemplo. Dice, el hidrógeno puede ser producido localmente en grandes instalaciones centrales o en pequeñas unidades distribuidas, ubicadas o cerca del punto de uso. Esto significa que todas las zonas, incluso áreas remotas, pueden convertirse en productores de energía. ¿Ok? ¿A qué es lo que nos lleva este párrafo? Este párrafo lo que nos está diciendo es que para nosotros tener una producción de hidrógeno necesitamos un proceso, el cual se puede llevar a cabo en el mismo lugar donde tenemos el depósito, por ponerlo así, o la hidrogenera, porque ahora es como se van a empezar a llamar las hidrogeneras, para lo que es la recarga del hidrógeno. Entonces, una de las particularidades es que se puede producir localmente. No hay necesidad, como lo vemos acá, con el tema del petróleo, que el petróleo lo producen o se produce, qué sé yo, en Venezuela, Estados Unidos, o donde sea que lo importen, tienen que hacer el proceso de transporte, lo que son los tanques de recope, y de ahí se tiene que hacer una distribución hacia todo el país, ya por medio de oleoductos, si no me equivoco, que es lo que tiene esta gente de RITEVE. La producción de hidrógeno es distinta. Para hacer el hidrógeno, para hacer diferentes procesos de producción de hidrógeno, pues se pueden hacer localmente, ya por medio de distintas formas o distintos stacks, se le llaman a los equipos que hacen la producción de hidrógeno. Otro punto importante es que 1 kilogramo de hidrógeno puede liberar más energía que un kilogramo de cualquier otro combustible. Casi el triple que la gasolina o el gas natural. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, 1 kilogramo de hidrógeno puede liberar más energía que 1 kilogramo de cualquier otro combustible. Es ahí uno de los primeros puntos que podemos ir tomando en cuenta, en vista de que el hidrógeno tiene una energía bastante importante en relación a lo que son los distintos tipos de combustibles y más a los que estamos acostumbrados, que es la gasolina y el diésel, donde según la literatura es casi el triple que la gasolina y el gas natural. Y
para liberar esa energía no emite nada de dióxido de carbono, eso es importante también, tan solo vapor de agua, por lo que el impacto ambiental es nulo. Ok. El resultado de lo que es la combustión de cualquier tipo de combustible, en este caso, como les estaba diciendo, los que estamos acostumbrados, es a los motores de combustión interna a gasolina o los motores de combustión interna a diésel. Este tipo de combustiones, ¿verdad?, para la liberación de la energía que viene encapsulada, por ponerlo así, en las gotas de gasolina y el gas que se genera dentro de un motor, al hacerse esta combustión, se libera una gran cantidad de gases y son gases que son contaminantes. ¿Cuáles son estos gases? Bueno, es el HC, el CO, el CO2, el NOx, todos los que estamos ahí acostumbrados ya a estar escuchando, que son producto de o el resultado de la combustión, ¿verdad?, de lo que es la gasolina o el diésel, o en este caso también gas natural y todo lo que tiene que ver quemar cualquier tipo de combustible. Pero el hidrógeno como tal tiene una particularidad, que el resultado de él, ¿ven? El resultado de él, como bien lo dice aquí, tan solo va a ser vapor de agua, ¿ya? Vapor de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vistas hacia el tema de todo lo que es descarbonización a nivel mundial y todo esto, el hidrógeno viene y entra a ser una alternativa muy viable para proteger todo lo que es el ambiente y demás. ¿Ok? Entonces, empezamos a ver ya que el hidrógeno como tal, bueno, es un elemento de la tabla periódica, que hay distintos tipos de producciones, podemos tener distintos tipos de producción de hidrógeno, y que el hidrógeno, una de las particularidades también, o una de las características, es que puede ser producido localmente. ¿Ok? ¿Cuáles son los procesos más comunes que se dan para lo que es la extracción de hidrógeno? Tenemos todo lo que son energías renovables, que esto es muy importante. Ya más adelante vamos a ir conversando en relación a la producción de hidrógeno por energías renovables. ¿Cuáles energías pueden ser? Tenemos energía eólica, fotovoltaica, biomasa, solar de temperatura o oceánica. ¿Ok? Con estas tres energías, con estas energías renovables, podemos hacer procesos para la producción de hidrógeno por medio de estas tres formas. Por medio de la termólisis, ¿qué es lo que hace la termólisis? La termólisis lo que hace es que divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante la energía térmica. Ya cuando estamos hablando de termólisis, vamos a hablar de energía térmica. ¿Producto de qué? O más bien, ¿cuál es la energía que podemos utilizar para hacer el proceso de producción de hidrógeno? Por medio de la termólisis, por medio de la eólica, fotovoltaica, biomasa, solar de alta temperatura, oceánica, entre otras. También podemos hacer el proceso de la electrólisis, que lo que hace es que divide la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, que es lo que estábamos conversando anteriormente. Por medio de la termólisis, de la electrólisis, podemos tener una separación de lo que son, una separación de los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno de lo que es una molécula de agua. Luego podemos tener o utilizar más bien energía nuclear. Eso es otra forma para generar este tipo de procesos de termólisis, de electrólisis o reformado y gasificado. ¿A qué se refiere con reformado
y gasificado. Dice, por medio de reacciones químicas, ¿ok? Convierten combustibles orgánicos y fósiles en hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que no van a hacer una separación de la molécula del agua en átomos de hidrógeno y de oxígeno, sino que ya no van a utilizar agua, sino que van a utilizar combustibles orgánicos y fósiles y los van a convertir en hidrógeno. El asunto de esto, ya de uno de los resultados que se generan por medio del reformado o gasificado, es que vamos a tener una liberación de CO2. Luego también otra energía utilizada para poder lograr la electrólisis o el reformado de gasificación pueden ser por medio de combustibles fósiles, precisamente lo que estábamos mencionando anteriormente. ¿Qué tipo de combustibles fósiles podemos utilizar? ¿Qué energía podemos utilizar? Bueno, se puede quemar petróleo, ¿verdad? Se puede quemar gas natural y se puede quemar carbón para lo que es la producción de hidrógeno, que a lo último eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procesos más comunes para la producción de hidrógeno? Tenemos la termólisis, ¿verdad? O la electrólisis. Esos son los más comunes. Y más común es el tema de lo que es la electrólisis para la generación del hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué es la electrólisis? Ya que hemos venido mencionando sobre el tema de electrólisis y que ya he recalcado en varias ocasiones en esta charla. Ok, electrólisis es la separación de los átomos de la molécula del agua de los 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿De qué forma se hace eso? Bueno, la electrólisis usa corriente eléctrica para dividir los enlaces entre los átomos de hidrógeno y oxígeno del agua. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en un átomo de hidrógeno con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? ¿Qué es lo que vamos a tener? Agua. Para llegar y separar esos 2 átomos, lo que necesitamos es un proceso de electrólisis. Ese proceso de electrólisis se puede llevar a cabo por medio de estas membranas, ¿verdad? De este tipo de membrana. Y lo que vamos a hacer es que se van a poner estas placas, ¿ya? Estos son placas metálicas, un material ahí especial, y van a ir divididas por medio de estos. Aquí se puede observar que en medio de las placas vamos a tener como unos tipos de O-ring, ¿verdad? Estos son los O-rines que van a separar las placas. ¿Cuáles placas? La placa positiva y la placa negativa. ¿Por qué razón? Porque necesitamos usar la corriente eléctrica para generar la división de los enlaces de los átomos, de los 2 átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Cuando nosotros tenemos este tipo de celdas, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener hidrógeno por un lado y oxígeno. Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando de este tipo de dispositivos que ustedes ven por acá, que en algunas ocasiones, no sé si en otros países se da la venta o la producción de este tipo de celdas de hidrógeno para la producción de hidrógeno, y esta producción de hidrógeno va a ir a ser inyectada a un motor de combustión. Regularmente, al menos aquí en Costa Rica, hay varios emprendimientos en relación a este tipo de celdas. Ok. Este hidrógeno que tenemos acá y todo el hidrógeno que se saca tiene que ser almacenado.
una de las particularidades que habíamos visto al inicio del hidrógeno es que es uno de los elementos más ligeros. Entonces, ¿cuál es la forma de almacenamiento de este elemento, del hidrógeno? Bueno, podemos tenerlo comprimido, como gas comprimido dentro de un cilindro. Es la técnica más utilizada para suministrar hidrógeno con presiones de hasta 700 bar. Estos 700 bar son muy utilizados en áreas automotrices, ¿verdad? Es una técnica de disponibilidad general y de bajo costo en algunos casos, dependiendo de la aplicación. Y ojo, muy importante esto dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Y se puede almacenar también hidrógeno a 200 bares. ¿A qué se refiere con que comprimir hidrógeno en forma de gas? Puede ser o muy costoso o puede ser relativamente, digamos que cómodo. Si nosotros tenemos un tanque de hidrógeno como estos que estamos acostumbrados a ver por ahí, ¿verdad? Son tanques especiales, son tanques muy especiales, pero cuando nosotros ya hablamos de aplicaciones automotrices, nos topamos con tanques de este tipo. Ya vamos a ir más adelante en la charla, vamos a estar hablando un poco en relación a las características especiales que tiene que tener un tanque o un depósito de gas comprimido de hidrógeno. ¿Okay? Otra forma de almacenamiento, ¿verdad? O más bien otra forma en la cual nosotros podemos tener el hidrógeno para almacenarlo. Entonces, lo tenemos hecho gas y lo podemos almacenar en tanques, ¿ok? Lo tenemos también de esta forma, hidrógeno líquido. ¿Qué es hidrógeno líquido? Dice, tecnología muy empleada y bien conocida, consiguiendo una buena densidad de almacenamiento, o sea, vamos a tener una buena densidad de almacenamiento. Se requieren temperaturas muy bajas, hasta cuando hablamos de estas temperaturas muy bajas, ahí para que tomen apuntes, estamos hablando de temperaturas menos 250 grados, algo, por ahí anda, ya para lograr mantener o para lograr tener este hidrógeno, pero de forma líquida, necesitamos bajas temperaturas y por ello un aislamiento mayor de lo normal, por lo que su coste puede ser bastante elevado. Entonces, una forma, la primera que habíamos visto, la podemos tener en forma de gas, almacenada en tanques, la podemos tener en forma de hidrógeno líquido, ¿verdad? También se almacenan en tanques y una de las particularidades más importantes es que para yo tener almacenado hidrógeno líquido necesito temperaturas muy, muy bajas. Otra forma de almacenar hidrógeno es por medio de hidruro metálico. Es un sistema muy seguro ya que el hidrógeno se almacena sobre un sólido o sobre un metal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Se agarra ese hidrógeno y se almacena en metales que son muy permeables y que logran almacenar o capturar dentro de ellos este tipo de gases como lo que es el hidrógeno. La forma de los depósitos de almacenamiento, y ojo con lo que dice, la forma de los depósitos de almacenamiento puede adaptarse a las necesidades de cada aplicación. ¿A qué se refiere con esto? Con que pueden hacerse chiquiticos o pueden ser muy grandes. ¿Ok? Al utilizarse metales para fijar el gas, los pesos, obviamente el peso del depósito, se eleva considerablemente y su vida útil puede ser menor. Actualmente es una tecnología algo más cara. Ok, entonces tenemos hidrógeno, todo lo que es este tema de hidrógeno líquido, esa es la forma como se ve. Teníamos también el almacenamiento gaseoso que habíamos hablado al principio.
que es un gas incoloro e inodoro, ¿verdad? Entonces, es una de las particularidades del hidrógeno. Y aparte de eso, tenemos más bien el almacenamiento por medio de hidruro metálico. El hidruro metálico es esto que que yo tengo aquí en la mano, saqué esa imagen porque busqué hidruro metálico, pero si aquí estaba esta imagen, pues ahí se va. En estos depósitos, este es un depósito que se utiliza que se estaba utilizando, o se está más bien utilizando, en un vehículo a escala de hidrógeno para hacer diferentes pruebas y diferentes estudios. Pero lo que quiero que vean acá en el depósito es el almacenamiento que se le puede dar. Como bien lo dice ahí, dependiendo de las necesidades de cada aplicación, pues en este caso la investigación se está haciendo sobre un vehículo en escala, ahí en laboratorio, y el almacenamiento por medio de hidruro metálico, en este caso, se da por medio de un depósito, como un tanquecito pequeño, por el tipo de aplicación que se está aplicando, ¿ya? Entonces, el tipo de almacenamiento, gas comprimido, o más bien, ¿cómo puedo tenerlo? Gas comprimido, hidrógeno líquido o hidruro metálico. Son los tres más utilizados ahorita en lo que es la industria. Hablando y siguiendo con el tema de lo que son las celdas, con el tema de la electrólisis y con todo este tema del hidrógeno, hay muchas aristas que tocan este tema. Se da el tema de lo que son las celdas de combustible que se venden. Se hizo un estudio ahí bastante riguroso en relación al hidrógeno aplicado, ojo, y como dice ahí, dice las famosas celdas para motores de combustión interna, gasolina o diésel. En este caso, estamos agarrando el hidrógeno, ¿verdad? Y lo estamos inyectando ¿a quién? A un motor de combustión interna a gasolina o diésel. Y esto es un experimento bastante interesante. Ya vamos a explicarlo. Ok. Aquí, como podemos ver, aquí está el vehículo. Esto es un Yaris. Tenemos lo que son las celdas para producción de hidrógeno por medio de electrólisis. Obviamente, para tener electrólisis, pues necesitamos depósitos con agua, y estos depósitos con agua van a tener un tipo de potencializador ahí de energía. En este caso se utiliza potasa, ¿ya? Para potenciar lo que es la corriente y generar hidrógeno. Ok, ¿qué pasa en un vehículo? ¿Qué pasa en un vehículo de combustión, ya? Cuando instalamos una celda de hidrógeno, pero ojo que estamos hablando de un vehículo de combustión interna a gasolina o diésel. Tenemos dos vehículos diferentes, tenemos un Yaris 2002 y un Honda 1998. Aquí sin hidrógeno, vamos a ver lo que son los parámetros. La marca del vehículo, tenemos revoluciones por motor. Tenemos revoluciones por motor, pulso de inyección y carga del motor. Y por este otro lado tenemos sin hidrógeno, con hidrógeno, pero con una fuente externa. ¿A qué nos referimos con una fuente externa? ¿Por qué? Porque para lograr la producción de hidrógeno por medio de la electrólisis necesitamos corriente eléctrica para lo que es la división de la molécula del agua. Y lograr la producción o la separación del átomo de hidrógeno. Entonces, sin hidrógeno, con hidrógeno, pero con una fuente externa, ojo, conectada a las celdas, o con hidrógeno, pero tomando la corriente eléctrica del vehículo. Ok, ¿cuáles son los resultados que arroja? Vamos a ver.
Las revoluciones prácticamente que en los 3 puntos los vamos a tener iguales, ¿verdad? Vamos a tener 649, 644, 651, por ahí andaba, ¿verdad? Estas medidas fueron tomadas por escáner, ¿verdad? Se utilizó un G-Scan. El pulso de inyección, y aquí es donde vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con si nosotros inyectamos hidrógeno a un motor de combustión interna gasolina? El funcionamiento normal, voy a sacar aquí el puntero. Sí, eso cómo se borra. Un toquecito. Ok, vamos a ver, denme un segundo nada más, a veces necesita rato, como si que se estuviera igual en una pizarra para borrar y así. Ok, en el funcionamiento normal vamos a tener que, voy a tener un pulso de inyección de 2.18 milisegundos con una carga en el motor de un 21%, una carga ahí normal básica, ¿ya? Ojo, 2.18 milisegundos en el ancho de pulso de inyección, o sea, la cantidad de tiempo que el inyector está abierto. Dura 2.18 milisegundos, ese vehículo normal, sin nada de nada, todo bien. Cuando nosotros llegamos e inyectamos hidrógeno a este motor por medio de la admisión, vean que hubo una reducción, ¿ya? Hubo una reducción del ancho de pulso de inyección de 2.18 milisegundos a 1.92 milisegundos. ¿Por qué es que logró bajar el ancho de pulso de inyección? Pues porque, como lo notamos y lo mencionamos en las filminas anteriores, el hidrógeno tiene, su punto energético es bastante elevado, entonces logra mantener el motor a estas revoluciones incluso con menos combustible, porque al último el ancho de pulso de inyección es la cantidad de combustible. Vean que nosotros con hidrógeno, ¿verdad?, bajamos la cantidad de combustible que se consume para lograr tener el vehículo arrancado. Ahora bien, nótese que es con fuente externa, ¿ya? Con fuente externa fue que nos bajó los milisegundos, pero ya cuando nosotros llegamos y conectamos estas celdas que tenemos por acá a la izquierda, ya cuando nosotros llegamos y conectamos estas celdas, no a unos Tungar, ¿verdad?, sino directamente a lo que es la batería del vehículo que tenemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, al nosotros estar conectándole una carga, ¿cuál va a ser esa carga? La celda de electrólisis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una carga mayor, ¿verdad? Y obviamente, al tener una carga mayor, el vehículo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, de ahí va a elevar el ancho de pulso de inyección. Entonces, si lo tuviéramos conectado afuera y si yo tuviera el carro ahí parado, sin que se mueva y conectado la celda de electrólisis ahí pegada a un Tungar aparte, pues de todo bien, voy a tener una reducción en lo que es el ancho de pulso de inyección, pero ya cuando yo vengo y conecto estas celdas a la batería, le meto carga al motor, ya el consumo de combustible se va a elevar. ¿Por qué? Por la carga del motor. Entonces, eso pasa con el Yaris. Igual con el Honda, vean que lo que tenemos son el mismo comportamiento normal, 2.4 milisegundos, con una fuente externa 2.2 y ya con el vehículo 2.9. O sea, el hidrógeno sí sirve. El hidrógeno nos baja la cantidad de combustible que necesita el motor para estar arrancado y acelerar y demás, pero el asunto aquí es cuando
nosotros necesitamos, o más bien la fuente de energía que necesitamos para producir la electrólisis, ya en un vehículo de combustión interna, gasolina y diésel, ya se nos va a venir a complicar. ¿Por qué? Porque para generar la corriente que va a demandar la celda para la producción de hidrógeno, le va a generar una carga a el motor, y esa carga va a venir a elevar el ancho de pulso de inyección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dice el dicho, coyó el comido, coyó el partido. Entonces, ya no deja de ser rentable el asunto. Ok, vamos a borrar acá. Y seguimos. Cuando hablamos de hidrógeno es muy importante notar, ¿verdad?, cuáles son los avances que ha tenido el país en relación a este tipo de tecnologías. Primero que todo, Toyota tiene su Toyota Mirai, que es un vehículo de hidrógeno, ¿verdad?, o que es alimentado por medio de hidrógeno. Y aparte de eso, tenemos ya aquí en Costa Rica existe la Asociación Costarricense de Hidrógeno. De hecho, ahí para los que quieran indagar un poco en la página, igual se tienen redes sociales, lo que es Facebook y demás, como Asociación Costarricense de Hidrógeno, donde se puede entrar e indagar más sobre todos los trabajos que se vienen haciendo y sobre toda la evolución que se está generando en relación a lo que es el tema del hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un camino, un futuro hacia este tipo de tecnologías en nuestro país, ¿ya? No podemos hacernos los de la vista gorda y dejar que todas estas tecnologías sean aplicadas en otros países y nosotros quedarnos por aparte, en vista de que la industria del hidrógeno, en lo que es el tema automotriz, ya está dando un avance importante, y también en lo que es la parte de la industria. Entonces, incluso en Costa Rica, como pueden ver, ya tenemos una asociación costarricense de hidrógeno. Otro de los entes que ayudan mucho a lo que es el desarrollo de todo este tipo de tecnologías en el país es Ad Astra Rocket, ¿verdad? Esta es la planta de Ad Astra Rocket, donde ellos tienen una planta de producción y almacenamiento de hidrógeno. Ya, esta planta de producción y almacenamiento de hidrógeno logra producir X cantidad de hidrógeno para lograr, como no sé si lo recuerdan, que Ad Astra Rocket allá en Liberia tiene este autobús que es repostado, o más bien es recargado con hidrógeno para su funcionamiento, ¿ya? Entonces, en lo que son entes en relación a lo que es las partes administrativas y demás, ya se está moviendo todo este tipo o se está generando este tipo de movimientos en el país para generar una concientización y darle una entrada a este tipo de tecnologías en vistas o en miras hacia una descarbonización. Ok. Entrando ya un poco más en materia de funcionabilidad del vehículo como tal y de la aplicación de lo que es el hidrógeno, ¿qué es o cómo es que vamos a entrar? Bueno, es importante aquí tomar en cuenta que la tecnología del hidrógeno va a ser aplicada al área automotriz en vehículos eléctricos. ¿Qué es un Mirai o qué es un Nexo o qué es un autobús de hidrógeno? Bueno, es un vehículo eléctrico, ¿verdad?, que va a ser alimentado por hidrógeno, pero la función como tal del vehículo es de un vehículo eléctrico. Lo que pasa es que
en lugar de tomar energía de la batería para darle propulsión a lo que es el motor, vamos a tener que ahora vamos a tomar energía de un tanque de hidrógeno que pasa por una pila de combustible. Esta pila de combustible genera corriente y esa genera corriente va a ir a lo que es el inversor, ¿verdad? Y eso lo que va a hacer es generar corriente para los motores, ¿ok? Entonces, ¿qué es o cuando hablamos de aplicaciones de hidrógeno en el área automotriz? Hablamos de vehículos eléctricos, ¿ok? Donde vamos a tener normal una batería, que ya vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de las baterías en lo que es vehículos de hidrógeno, pero igual que en un vehículo eléctrico vamos a tener baterías, vamos a tener todo lo que es la electrónica de potencia, ¿verdad? O en muchas ocasiones se le llama el inversor, pero otra forma de llamarle como electrónica de potencia. También vamos a tener lo que son los motores eléctricos y sus acoples o ahí como un tipo de transmisión para ir hacia las ruedas. Entonces, va de nuevo, cuando hablamos de tecnologías de hidrógenos aplicadas al área automotriz, nos estamos refiriendo a vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es una evolución del vehículo para lograr muchísima más autonomía. Tenemos en el vehículo eléctrico normal todo lo que es la batería. En este caso veo que tiene muchos elementos acá, adelante y atrás. Esto es un vehículo 4x4, eléctrico 4x4. Donde tenemos motores eléctricos adelante y motores eléctricos normal. Un vehículo eléctrico normal. Tenemos todo lo que es batería de alto voltaje, inversores y motores eléctricos. ¿Ok? Ya cuando hablamos, y aquí es donde entra una parte importante, ya cuando estamos hablando de un vehículo de hidrógeno, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso, este es un Mirai, ¿verdad? Vamos a tener, y vamos a verlo con lupa, desde el frente. Bueno, vamos a empezar desde atrás. Tenemos lo que es esta batería, que es de níquel hidruro metálico, ¿verdad? En lo que eran los vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos que estamos acostumbrados, la batería es la que nos va a entregar la corriente hacia lo que es la electrónica de potencia o el inversor para darle propulsión a los motores eléctricos. En este caso, la batería, y ojo, muy importante, la batería de un vehículo a hidrógeno va a funcionar ¿para qué? ¿Para qué es que va a funcionar la batería de un vehículo a hidrógeno como el Mirai o como el Nexo? Va a funcionar para darle, o más bien como para darle una extra de energía a la hora en que lo necesitemos. ¿Ok? La batería del carro eléctrico normal es la que se va a encargar de darnos energía en todo momento. Ya cuando estamos hablando de un vehículo a hidrógeno, la batería va a funcionarnos como un ayudante o como un elemento donde podemos tener energía extra a la hora que la necesitemos. ¿En qué momento es que necesitamos energía extra? Bueno, cuando vamos a rayar un vehículo, cuando vamos a hacer una salida muy potente, cuando vamos subiendo una pendiente. En ese tipo de trabajos, ahí es donde la batería de un vehículo a hidrógeno, ¿verdad? La batería de alto voltaje va a entrar a trabajar. Entonces aquí ya empezamos a ver las diferencias
de las funciones de los distintos elementos, ¿ok? Luego tenemos por acá lo que son los tanques de hidrógeno. Ya vamos a hablar de los tanques que tienen unas particularidades bastante interesantes en ellos, ¿verdad? En este caso, el Mirai, como podemos ver, usa dos. Si no me equivoco, en la versión 2 del Mirai, ya van a tener como 3 tanques. ¿Y para qué? Para lograr almacenar suficiente hidrógeno y tener una autonomía bastante elevada. Estamos hablando de que con estos tanques de hidrógeno que están acá puestos, vamos a lograr una autonomía de este vehículo de 600 kilómetros, ¿ya? 550 dependiendo el ciclo en el cual se esté haciendo la prueba. El Nexo como tal, el Nexo tiene 666 kilómetros de autonomía. Entonces, estamos hablando de que ya cuando yo tengo un vehículo a hidrógeno, llámese un Mirai, llámese un Nexo, o los que andan ahí en la calle, vamos a tener autonomías súper altas, ¿verdad? Gracias a que podemos almacenar hidrógeno en los tanques, ¿ok? Luego vamos a tener, acá es donde tenemos la Fuel Cell Stack, o el stack de lo que es la pila de combustible. Acá es donde vamos a tener las membranas y todo lo que vamos a empezar a ver en las próximas diapositivas. Esta es la Fuel Cell o el stack. Esto es lo que va a generar corriente. Recordemos que la batería, a diferencia del vehículo eléctrico, no me va a dar corriente, para constantemente para darle propulsión a los motores, sino quién va a ser ahora la que me va a dar corriente eléctrica para darle propulsión a los motores, lo que es la pila de combustible, la fuel cell, ¿ya? Esta es la que nos va a generar la corriente para lo que son los motores eléctricos. De igual forma, sigue el mismo proceso, ¿ya? Vienen los depósitos de hidrógeno, pasa lo que es la fuel cell y ella va a entregarle la corriente eléctrica a lo que es la electrónica de potencia, al inversor del vehículo, y el inversor se va a encargar dependiendo de lo que son las necesidades del conductor. Así es como va a darle propulsión a lo que son las ruedas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener tanques de hidrógeno acá. Importante ahí anotar que en este caso, señores y señoritas, no sé, la verdad no estoy viendo quién está conectado en Facebook. Estos depósitos son de gas comprimido, ¿verdad? Entonces, recordemos que teníamos tres tipos tenemos varios, pero los más comunes que tenemos es gas comprimido, líquido o algún metal ahí para almacenar lo que es hidrógeno. En este caso, estos depósitos que tenemos acá, importante destacar que están capacitados para ser cargados a una presión de 700 bares, ya, o sea, los que sabemos ahí un poco de presiones, sabemos que 700 bares en estos depósitos es bastante elevado. Ok, entonces, tenemos depósitos de hidrógeno de gas comprimido a una elevada presión. Ya vamos a hablar un poco más de estos depósitos. Estos depósitos van a enviar el hidrógeno a lo que es la pila de combustible, y la pila de combustible, por un proceso químico, va a generar la corriente eléctrica. Ya vamos a ver cómo lo hace, y esa corriente eléctrica
la va a tomar el inversor para darle propulsión a lo que son los motores. Ok, seguimos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones tenemos en vehículos que fueron, BMW, por ejemplo, hizo que es se me va en este momento la serie de este coche, ahorita se las paso. ¿Cuál es la serie de este BM? Bueno, es el 750, BMW 750 HL. Fue un motor, ¿verdad? Un motor normal. De hecho, vean acá, se trata de un coche de altas prestaciones que monta un motor de 12 cilindros propulsado con hidrógeno y que rinde una potencia de 2.4 caballos, acelera de 0 a 100 en 9.6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 226 kilómetros por hora. Ojo, el tanque criogénico de 140 litros mantiene el hidrógeno ultra congelado. Vean que ya en este caso, en este tipo de aplicación, cuando meten un motor de combustión, ¿verdad?, a funcionar con hidrógeno, una de las particularidades de BMW fue que el hidrógeno lo congelaron, ¿verdad? Entonces, vean que aquí dice ultracongelado y líquido a una temperatura de menos 253 grados centígrados y permite una autonomía de 350 kilómetros. Ok, entonces, acá tenemos una aplicación donde vamos a inyectar hidrógeno en un motor especial para que combustione hidrógeno, que el gas que va a comprimir internamente dentro de sus cilindros va a ser hidrógeno, y el hidrógeno que van a tener, no vamos a tener el problema que tuvimos anteriormente, donde la carga y demás, y los anchos de pulso se hacían más elevados. Ya aquí no vamos a tener eso, porque ya no vamos a tener combustible, ni gasolina ni diésel, sino que vamos a tener hidrógeno que va a estar almacenado en este depósito, en este tanque, que una de las particularidades es que el hidrógeno está ultra congelado y líquido a una temperatura de menos 253 grados. Las aplicaciones del hidrógeno, tanto en vehículos como en aviones, ¿verdad? Y trenes, autobuses. La aplicación del hidrógeno es bastante amplia. Pero cuando hablamos de lo que es movilidad en vehículos, trenes y aviones, tenemos barcos ya que están funcionando por medio de hidrógeno y pilas de combustible. ¿Ok? El depósito. Hablemos un poco del depósito para el hidrógeno. Toyota Mirai, que es uno de los que vamos a ver. Toyota Mirai, que cuenta con 3 capas. O sea, 3 capas van a formar el tanque de hidrógeno. ¿Por qué son 3 capas? Bueno, temas de seguridad y más que todo, obviamente temas de seguridad, pero aquí entra un tema de que se nos va a disipar el hidrógeno. ¿Por qué? Recordemos que el hidrógeno es uno de los elementos más ligeros y con esto, pues su almacenamiento se va a convertir en un tema de estudio en vista de que es muy fácil que se nos vaya a disipar. Por ejemplo, nosotros tenemos la gasolina como tal, la gasolina pues sí tenemos una disipación por medio de cuando ya tenemos un poco de calor y se genera un poco de gas, ese gas cabe la posibilidad que se vaya por los poros del tanque, ¿verdad? O por el mismo tapón. En este caso, cuando hablamos de hidrógeno, por ser un gas muy ligero, tiene la particularidad que se escapa muy fácilmente. Por esa razón es que el depósito para lo que es hidrógeno, en este caso como Mirai, pone 3 capas.
una capa interna hecha de polímero plástico a base de nylon con una baja permeabilidad al hidrógeno, o sea que ahí lo va a sostener. Una capa intermedia de resina epoxi con fibra de carbono que da la rigidez de la estructura al depósito. Ya ahí ya vamos a tener, ya lo tenemos bastante fuerte por medio de resina epoxi. Y vamos a tener otra capa, por último, una coraza externa fabricada de un material compuesto a base de fibra de vidrio para proteger al depósito de posibles abrasiones. De esta forma, mediante el uso de materiales compuestos, se logra reducir notablemente el peso de los depósitos que hay que abarcar, pero logrando un buen almacenaje. Ok, entonces, si vemos la imagen, cuando tenemos la imagen por acá, nos vamos a dar cuenta que, bueno, y lo que es la sección del cilindro, ¿verdad? La sección ondulada, todo lo que es las boquillas y las tres, acá por este lado, las tres capas. Tenemos la capa de esta especial que es permeable al hidrógeno, luego tenemos una fibra de carbono y de último vamos a tener una carcasa que nos va a ayudar a darle rigidez a el depósito. ¿Ok? Lo que es, y como venimos hablando del depósito, vamos a ver cómo se carga el hidrógeno en un vehículo. Bueno, para cargar hidrógeno en un vehículo, en una hidrogenera, ¿verdad? Vamos a tener la particularidad de que es similar a las boquillas de los que han estado por ahí o han logrado tener la oportunidad de ver la boquilla de un depósito para gas LP, gas licuado de petróleo, esos que se utilizan en los vehículos, más que todo de altas cilindradas, para un tema de utilizar gas licuado de petróleo. El enchufle o la toma va a ser prácticamente la misma, ¿verdad? Igual una de las particularidades es que va a depende de la hidrogenera, la presión de carga, llámese a 700 bares o a 200. Recordemos que tenemos dos tipos de llenado. Y algo importante acá que quiero que vean, es una particularidad por acá que me interesa que vean. Si logran ver aquí, lo que pasa es que en la imagen casi no se ve, pero aquí dice Don't non-refuel after 2029. O sea, que no haga un llenado después del año 2029. ¿A qué se refiere con esto? Precisamente estos depósitos de hidrógeno, al estar expuestos o al estar sometidos a presiones tan elevadas como lo son 700 bares, generan o más bien van perdiendo su vida útil. En esta calcomanía, ¿verdad? De la tapa del depósito del tanque de hidrógeno, nos dan esta anotación que no se utilice este tanque hasta después del 2029. Por esa razón que les estoy mencionando, es una particularidad, ¿verdad? Muy posiblemente se vaya a tener un avance en la tecnología y vamos a tener que no va a haber necesidad de estar cambiando estos tanques de combustible cada 15 años, ¿ya? Más o menos por ahí anda el recambio de estos depósitos, cada 15 años, por ahí anda, ¿ya? 15, 20 años. Eso va a depender del fabricante. Ok. Esto en lo que es el área de recarga. ¿Cuánto dura un vehículo de hidrógeno cargándose? Bueno, dura aproximadamente 5 minutos. ¿Ya? Eso es lo que dura dame un segundo.
Eso es lo que dura el llenado de un depósito de hidrógeno. Entonces, es interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros, con 5 minutos que duremos ahí en la hidrogenera, vamos a lograr tener una autonomía, en el caso del Mirai, de como 550 o 600 kilómetros, y en el caso del Nexo aproximadamente de 666 kilómetros de autonomía. Entonces, eso viene a ser bastante interesante. Ok, seguimos avanzando. Ya entrando, ok, ya vimos lo que es, qué es el hidrógeno, cómo es que se produce, cómo es que se almacena, cuál es la diferencia entre un vehículo eléctrico convencional y un vehículo eléctrico a hidrógeno, ok, cuáles son las diferencias. Voy a hacer una recopilación ahí de eso. Entonces, recordemos, el vehículo eléctrico convencional toma su corriente para lo que es la electrónica de poder o el inversor, y con esta corriente va a darle propulsión a los motores eléctricos. En un vehículo o más bien a hidrógeno, vamos a tener depósitos de hidrógeno que van a introducir este hidrógeno precisamente en una pila de combustible, y es lo que vamos a ver, y esa pila de combustible genera corriente y va a ser enviada a lo que es el inversor. Ok, vamos a ver, ¿qué es una pila de combustible? Dice, pila de combustible, también llamada célula de combustible o celda de combustible. Comúnmente nombrada fuel cell en inglés. Es un depósito electroquímico en el continuo de corriente y oxidante sufre una reacción química controlada que va a dar lugar a los y suministra directamente corriente eléctrica a un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es una pila de combustible? Bueno, es un elemento electroquímico que con hidrógeno, al estar recibiendo hidrógeno, vamos a obtener corriente eléctrica. Pila de combustible de membrana de intercambio protónico. Esta membrana, hay varios tipos de membrana, ya vamos a ver más adelante, pero la membrana de intercambio protónico, la PEM, va a ser la más utilizada para lo que es aplicaciones al área automotriz. Okay. El diagrama de la pila de combustible tipo PEM, ¿qué es el electrolito que usa? Sí se usa un electrolito, es una membrana, ojo, por eso se le llama membrana de intercambio protónico. Utiliza como electrolito, ojo, una membrana de polímero sólido y como catalizador el platino. Ya vamos a ver este tipo de juego que existe entre estas palabras. La temperatura de operación anda alrededor de 80, entre 80 y 95 grados centígrados por ahí, y la eficiencia eléctrica anda entre un 40 y un 60%. Las pilas PEM operan a temperaturas relativamente bajas, tienen una alta densidad de potencia y además pueden variar rápidamente su potencia de salida para adaptarse a las demandas energéticas, ¿ok? Aceleraciones y desaceleraciones. Pero recordemos que cuando tenemos un vehículo eléctrico con hidrógeno, también va a tener una batería de alto voltaje que nos va a suministrar también corriente o una elevación de corriente en el momento en el que sea necesario. Existen PEM con potencias que varían entre unos pocos vatios, dependiendo de la aplicación, hasta kilovatios, o sea, muchísimos vatios. Por lo que se pueden utilizar en multitud de sistemas. La potencia conseguida ya con una planta, no estamos hablando de un stack de una PEM como lo que son las de los vehículos, sino que ya hablando de una planta. Dice, la potencia conseguida en una planta de energía estacionaria instalada, o sea, fija, precisamente, que era lo que estábamos hablando al principio, que podemos tener este tipo de producción de hidrógeno local.
Entonces, esta planta, podemos tener plantas muy grandes tipo PEN, en este caso tenemos de 1 megawatt, ¿ya? Y fue instalada por la empresa japonesa Honda, ¿ok? Cuando hablamos de pila de combustible, y es importante tener en cuenta algo. Vamos a dejar ese GIF y ya lo vamos a explicar. Bueno, no lo voy a dejar porque si no se me desconcentra. Cuando nosotros estamos hablando de pilas de vehículos eléctricos y cuando hablamos de vehículos eléctricos a hidrógeno, con pilas de combustible, ¿verdad? ¿Cuál es una de las particularidades o de las diferencias? Cuando nosotros tenemos un vehículo eléctrico, como lo hemos venido comentando, yo tengo una batería de alto voltaje. La densidad de esa batería, ¿verdad?, va a depender del tamaño y de varios elementos ahí, de la tecnología y demás, y esa batería me va a entregar corriente eléctrica hasta que ese almacenamiento de densidad de corriente se baje, ya, hasta que ya no tenga corriente. Ahí en ese momento ya murió. La pila, la diferencia entre una batería y una pila de combustible es que la pila de combustible, perdón, ella va a seguir funcionando siempre y cuando se le esté, o más bien, siempre y cuando se esté alimentando por hidrógeno y por oxígeno, ¿ya? Ella no se va a gastar, pues sí va a tener desgastes ahí normales, ¿verdad? Si el electrolito se seca un poco, si lo que es la membrana se seca, tenemos problemas también con lo que es la producción de agua. Recordemos que, o más bien ya vamos a ver que lo que es el resultado de una pila de combustible va a ser agua, y esa agua a veces va a generar ciertos problemas en relación a lo que es la pila, pero la pila como tal, en comparación de una batería vamos a tener una cantidad específica de corriente, y en una pila de combustible vamos a tener corriente siempre que vayamos a tener hidrógeno y combustible. Dice, no sé si quedó claro, me imagino que sí. Y seguimos. Ok. ¿Cómo funciona una pila de combustible de membrana de intercambio protónico? Que estas son las pilas que utilizan más que todo las aplicaciones automotrices. Ok. Como lo podemos ver, entra lo que es el hidrógeno, pega en el ánodo, y la pila de combustible, ¿qué es lo que hace? Hace un intercambio o una división ahí de todo lo que son los electrones y los protones, ¿no? En el momento en el que entra a la PEN, todo lo que es la molécula del hidrógeno se va a dividir, ¿verdad? Como lo pueden ver acá, viene, ya vamos a verlo, ahí entra el hidrógeno, ¡plac! Se van los electrones por un lado y los protones al otro lado. Recordemos que el concepto de corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Ok, si podemos ver acá qué es lo que va a hacer la PEN. La PEN lo que va a hacer es dividirme o separarme estos electrones de los átomos de hidrógeno. Y como ya sabemos, el átomo de hidrógeno tiene un potencial energético muy, muy elevado, y por esa razón es que podemos tener autonomías muy elevadas por medio de este tipo de tecnologías de pilas de combustible. Entonces, ¿cómo funciona una pila de combustible de intercambio protónico? Va a pasar por acá, va a entrar el hidrógeno, se va a introducir en todo lo que es la pila. Dentro de la pila vamos a tener unos catalíticos y unas membranas que lo que van a hacer es dividir los electrones y los protones de lo que es la molécula, el átomo del hidrógeno, y con esto vamos a tener como resultado corriente eléctrica, ¿ya? Y
uno de los elementos que vamos a tener, como igual en todos los resultados cuando se hacen este tipo de separaciones en lo que son motores de combustión. Cuando tenemos la combustión vamos a tener como resultado hidrocarburos, monóxidos y óxidos de carbono. Ya en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Electrones por un lado, protones por el otro, y ya cuando tenemos acá la unión de ellos, el resultado va a ser agua. Eso es lo que va a salir, como quien dice, no tiene mufla, pero como quien dice, si tuviera mufla, lo que saldría por la mufla es agua. Entonces, este es el principio de una pila de combustible de membrana de intercambio protónico, ¿ok? Donde vamos a tener la separación de electrones y ahí vamos a obtener la corriente. Esto que está pasando acá es lo que vamos a tener en la pila. Ok, los tipos de pila, regularmente vamos a tener esta que es la de intercambio protónico, la polímero sólido. También vamos a tener las de polímero sólido, pero y estos catalizadores, vamos a tener AFC, que es solución de hidróxido de potasio en agua, las PAFC, que es ácido fosfírico líquido, las MSFC, que es carbonato alcalino sobre una matriz cerámica, y las SOF, que son sólidos cerámicos. ¿Por qué es que tenemos varios tipos de pila de combustible? Porque dependiendo del tipo de combustible, vamos a tener la aplicación. El electrolito cambia, polímero sólido, polímero sólido también, todos estos que habíamos dicho. Los catalizadores van a empezar a cambiar, platino, platino, metales no preciosos, platino sobre bases de carbón, metales de electrodos no platino y materiales de electrodos pero no platinos. Sus principales sus usos principales, cuando tenemos electrolito de polímero sólido y catalizador de platino, vamos a tener que ese tipo de pila de combustible, que es esta, la de intercambio protónico, es para uso en vehículos, o más bien para aplicaciones de vehículos. Ya el otro tipo de pilas de combustible que tenemos acá van a cambiar lo que son las aplicaciones. Como vimos al principio, la aplicación del hidrógeno no se centra única y exclusivamente en lo que es el área de transportes, sino también en todo lo que es la industria y demás. Entonces tenemos vehículos de transportes, aplicaciones estacionarias, o sea, residencial y comercial. Vamos a poder tener generación de corriente por medio de pilas de combustible para residencias y comercial, telecomunicaciones, aplicaciones de pequeño tamaño, ojo, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etcétera. Luego tenemos diferentes pilas para aplicaciones militares, también vehículos de transportes menos extendidos cuando tenemos una AFC, aplicaciones estacionarias, transportes. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes tipos de pilas de combustibles con diferentes aplicaciones. Tenemos por acá el Toyota Mirai, ¿verdad? Es una de las grandes innovaciones que ha tenido Toyota en lo que es tecnología de vehículos eléctricos. Recordemos que el hidrógeno va a ser una evolución, ¿verdad? Para darle resultado, o más bien para darle respuesta a lo que son autonomías, largas autonomías, y aparte de eso, no contamina. Ok, el Toyota Mirai como tal, que tenemos acá, dentro o internamente es que tenemos aquí, donde tenemos la batería, los depósitos, lo que es el stack de la pila, ¿verdad? Y
sale con lo que es la corriente hacia lo que son los inversores o la electrónica de potencia, y de la electrónica de potencia hacia los motores eléctricos y de los motores eléctricos hacia las ruedas. Entonces, depósitos, pila, electrónica de potencia, todo lo que son motores eléctricos y a las ruedas. Eso es el Mirai. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un toquecito y vamos a ver un video. Vamos a ver el video, todo lo que hemos venido explicando está resumido aquí en este video, dura 2 minutos y vamos a empezar a ver. Ok, ahí tenemos los tanques de hidrógeno y la batería. Ok, ahí podemos ver lo que es la entrada del oxígeno, ¿verdad? Recordemos que la pila va a trabajar con oxígeno e hidrógeno. Vamos a tener la entrada del oxígeno de lo que es el exterior del vehículo. Vamos a tener lo que es el hidrógeno y ojo que por acá el resultado de todo lo que es el trabajo que se hizo va a ser agua. Ahí hace el repostaje de lo que es hidrógeno. Muy importante aquí, 700 bares que tenemos acá. Y aproximadamente dura 3 minutos en llenarse. Entra de acá, se llenan los depósitos simultáneamente. Importante, ojo que en la salida, en la primera salida, la batería entrega la corriente. En la primera salida, ya después entra a trabajar lo que es la pila. También tiene la particularidad de la frente. Recordemos que en pendientes ella iba también, aparte de tomar corriente eléctrica de la celda, la va a tomar de la batería.
Ok, otra representación que se tiene de lo que son vehículos a hidrógeno, no solo Toyota, sino que también vamos a tener que, y que vamos a ver es... Ok, básicamente por ahí estamos. Esa es la charla del día de hoy. Se alargó un poquito, pues nos pasamos como 20 minutos, una cosa así, pero creo que valió la pena.